Hola mis queridos Alitair, soy Alita de Historias Cotidianas. Hace poco una señora comentó que había visto muchos videos de autistas hablando en primera persona sobre el meltdown. Sin embargo, que no había visto nada publicado acerca de cómo se siente un autista cuando no es integrado en un grupo y también qué sentían cuando había que iniciar una conversación. Entonces esto lo voy a hacer como una respuesta de mi parte, recordando que así como los neurotípicos todos son distintos, lo mismo ocurre con los autistas. ¿Qué sentía yo al tratar de integrarme y ser rechazada? Bueno, voy a hacerlo con ejemplos. Uno era, yo tenía 9 años y me habían cambiado recientemente de colegio. Intenté entrar a un grupo de voleibol y me rechazaron, no me dejaron jugar. Yo sentí un poco de vergüenza porque, pues imagínate, estás siendo rechazada en frente de muchas otras niñas. Y también, obviamente, yo decía, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me aceptaron? Y te sientes culpable, como si tú hubieras hecho algo indebido. Yo decía, ¿será algo que dije? ¿Será la forma en que pregunté? ¿Será cómo me he visto? Bueno, hasta los lentes. Yo en aquellos entonces no usaba lentes, ahorita solamente los uso para leer. Y recuerdo que fue quizá ahí cuando empezó mi enmascaramiento, al yo tratar de copiar conductas de otras niñas que yo pensaba que eran más extrovertidas, más aceptadas, más exitosas. Veía cómo se peinaban, qué tipo de ropa usaban. Yo quería que mis papás me compraran ropa igual a una de estas chicas y pues ella tenía muchísimo dinero y mis papás decían, yo no te puedo comprar eso. Y bueno, qué tipo de calzado usaban, cómo se movían. Alice de Palacio dice, hola, saludos, muy hermosos tus lentes. Muchas gracias, Alice. Y observas muchísimo. Muchas veces intenté quedarme adentro del salón de clases para no tener que convivir. Y además que al momento que salían todas, yo estaba de primero a quinto estuve en un colegio que era mixto, un colegio muy agradable en Guadalajara, y luego me cambié a otra ciudad más pequeña donde todavía estaban como con otra educación más estricta, más rígida, y acá era un colegio de monjas donde había grupos de 60 niñas. Aquí no era mixto y pues eran, imagínate, 60 en un salón. Para mí eran la cosa más ruidosa del mundo y yo trataba de quedarme cuando hacían recreo. Yo, ay, aquí me voy a quedar a comer mi lonche, descansar un poquito de todo este agobio, y llegaba la madre y me decía, te tienes que salir. Y yo, pero ¿por qué me tengo que salir? Entonces, bueno, a mí me gustaría que hubiera un área donde las personas que necesitan descansar de todo este tumulto de niñas, ruidos y demás, se pudieran ir a comer su lonche por separado o que nos dejaran en el salón. Aventura Consciente dice, Alita, por favor, de este tema tienes que hablar en Charlotte, contando los meses para tenerte acá. Muchas gracias, mi querida Lucy, yo también estoy emocionada. Y muchas gracias. Lucy es de Charlotte, en Estados Unidos, y me invitó a dar unos talleres y unas charlas por allá. C. Mazom dice, a tus 9 años, como tus padres afrontaban estas dificultades, ¿cómo te acompañaban? Imagínate que mis papás pues no tenían ni idea de qué era el autismo y obviamente no hubo ningún acompañamiento, así como hazle como puedas, mi reina. Mi papá es autista y él se la pasaba trabajando y mi mamá estaba en su casa y pues no, o sea, no, estabas a la buena de Dios. Y me preguntaba siempre, ¿cómo te fue? Y pues yo, cuando le decía cómo me fue, me decía, es que tú debiste haber hecho esto, es que tú debiste haber hecho el otro. Y yo siento que de cierta manera sí te merma la autoestima, el saber que todo lo que dijeras o sintieras o expresaras iba a ser incorrecto. Cuando me cambié de colegio, yo te digo, yo tenía 9 años, estaba en quinto porque me pusieron adelantado, yo decía, este va a ser como un comienzo donde ya no voy a ser rara,
Yo pensaba que era por el colegio y pues no, o sea, vas a ser rara siempre porque eres autista. Cuenca, Juanita dice, Alita, buenas tardes. Mi sobrino estudia en una escuela de 27 niños, tiene 8 años. ¿Cuánto crees que te afectó el tema del ruido en la escuela? Pues te digo, yo quería quedarme un momento tranquila y no había un momento tranquila. Y el recreo era peor porque salíamos todos los salones, primero, segundo, hasta sexto de primaria. El colegio de secundaria era enfrente, entonces ya estaban aisladas en otro colegio, o sea, uno enfrente del otro. Y a mí me hubiera gustado saber que los tapones o los canceladores de sonido o los cascos o audífonos me hubieran ayudado y que hubieran sido permitidos. No sé si ahora en las escuelas está permitido, pero deberían permitirse, porque no te aíslan totalmente. Uno sigue escuchando el 30%, pero imagínate que te bajan el volumen 70%. Los niños son muy ruidosos. Me incluyo en aquellos entonces. No, o sea, yo no era ruidosa, yo era más bien del tipo calladita y del tipo que lloraba y lloraba todos los santos días. Y luego me dice, esta señora preguntó, no me dice a mí, pero yo les estoy platicando a ustedes, ¿cómo cuesta trabajo iniciar una conversación? Bueno, imagínate que ya intentaste entrar a ese grupo y de primeras te rechazan. Entonces, pues obviamente te la vas a pensar mucho la próxima vez que quieras hablar o te la vas a ahorrar. Vas a decir, ¿sabes qué? Si me van a tratar mal, si me van a rechazar, pues mejor no hablo. Te digo, yo era de las calladitas. Y por otro lado, yo tenía la fortuna, así lo puedo llamar, de tener mucha habilidad para dibujar bonito, por lo menos eso pensaban en mi salón, y para escribir bonito. No sabían que había llenado 6 cuadernos de caligrafía porque yo quería tener una bonita letra. Entonces yo decía, pues si les hago dibujos o si les pongo su nombre con bonita letra, me van a aceptar. Y bueno, la cosa es que te aceptan cuando te necesitan, cuando querían que les hicieran dibujo o cuando querían que les pusiera su nombre bonito en su cuaderno. De todos modos, sientes el rechazo, te das cuenta, aunque sea chiquita. Si nos vamos más atrás, de 5 años, yo ya estaba en segundo de primaria. Recuerdo mis recreos. Les voy a hacer todo el look, cómo eran mis recreos. Imagínate, yo chiquita y de 5 años, pues era todavía más chiquita. Me acuerdo sentada en un rincón, en una bardita, observando a todos los demás niños. Me llamaba mucho la atención cómo se comunicaban entre ellos, cómo jugaban, porque obviamente yo no venía con ese chip de nacimiento. Y pues cuando si entras a un grupo, por fin te hiciste la idea de hablar y tuviste la fortuna de que te recibieran, nos suele ocurrir a muchos autistas que entonces empiezas a hablar muchísimo, como si no hubiera mañana, como queriendo que te acepten más, y empiezas a decir demasiada información, quizá muy personal, que no debiste haber dicho, y después te sientes horrible, como si fuera una cruda de haber hablado demasiado, de haber externado cosas que eran muy personales, que no debiste haber dicho, y te sientes muy, muy mal. Yo me sentía triste, me sentía como que no era capaz de controlarme y luego me arrepentía. Y bueno, también es importante comentar que según estos últimos estudios de 2022 donde habla de la inteligencia, nos dice que el 38.2% de los autistas tiene discapacidad intelectual y el 40% tiene alta inteligencia, o sea, altas capacidades, lo que anteriormente se consideraba superdotación. Estamos hablando que más o menos solamente un 20% tiene inteligencia promedio, hablando específicamente de los autistas. A mí a los 3 años, como ya sabía leer y escribir, la maestra habló con mi mamá para que me adelantaran en el colegio. Me adelantaron 2 años. Y yo recuerdo perfectamente la plática de esta maestra con mi mamá.
llegó otra señora y dijo, ¿y también a mi hijo lo van a adelantar? Y le dijo, no, a su hijo no. O sea, también la maestra durísima le dijo eso a esa mamá con su niño enfrente. Y pues a mí lo que me quedó era, o sea, me detectaron las altas capacidades desde los 3 años, y entonces lo que yo pensaba era que mi no encajar con las niñas de mi edad era porque no tenían una inteligencia parecida a la mía. Yo me sentía más a gusto hablando con adultos, ya fuera mujeres u hombres, que pudieran resolverme cosas mentales, preguntas que pues obviamente un niño más pequeño no podría hacerlo. Entonces, bueno, pues esto es el tema del que les quería platicar hoy. Espero que les sea de utilidad, y voy a etiquetar a esta señora a ver si puede ver este video, porque pues ella fue la que hizo esta pregunta, y espero que a todos los demás les haya gustado. Les mando un besito y les deseo un feliz jueves.